cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora en Meditando en la Palabra. Bienvenido a nuestro espacio de YouTube de la Iglesia Benecer Central. En esta hora quiero bendecir el nombre del Señor y le invito a que allí donde se encuentre me acompañe en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, meditar en tu palabra y que esta palabra, Señor, hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Usted sabe para qué nació? Cuando yo era adolescente, me hacía esa pregunta. Yo me preguntaba, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué nacemos? ¿Para reproducirnos y después morir? No le veo sentido a eso. Era una pregunta que en mi búsqueda de identidad como adolescente siempre tenía en mi cabeza. Y esa pregunta solamente tuvo respuesta hasta el día que conocí a Cristo. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Nacemos con propósito. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 35 al 36. Dice la palabra del Señor. Le voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Esta porción bíblica de Hechos capítulo 13, del versículo 35 al 36, es el apóstol Pablo quien está aquí predicando a la iglesia de Antioquía de Pisidia. Y Lucas, quien era su compañero de viaje, en ese momento estaba con él y era quien se encargaba de registrar todos los discursos que el apóstol Pablo daba en sus diferentes viajes. Y en esta ocasión, el apóstol relata la historia del pueblo hebreo desde Abraham hasta la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo que el cuerpo de David sufrió corrupción, o sea, el cuerpo de David se descompuso al morir. Pero al mismo tiempo lo compara con el cuerpo del Señor Jesús que no vio corrupción, que nunca se descompuso, porque el Señor Jesús resucitó y está vivo. En medio de este discurso, habla de un personaje característico y de cuál era su propósito en esta tierra. Hace referencia a David. Y en primer lugar, podemos ver que nacemos con propósito para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién no conoce la historia del rey David? Los niños, los adultos, todos conocemos la historia del rey David. ¿Quién fue el rey David? Pero él no siempre fue rey. Dios lo llamó desde mucho antes en su adolescencia para ser rey, pero tuvo un proceso de preparación con él. Este hombre, David, fue famoso porque fue un rey que en medio de todos sus errores, de todos sus fracasos, tal vez de muchas veces equivocarse, en medio de todo, él cumplió la voluntad del Señor. Él cumplió esa misión para la cual Dios le había permitido nacer. Y en Hechos, el capítulo 13, el versículo 22, nos dice de David, pero Dios quitó a Saúl
y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. David entendió cuál era el propósito por el cual había nacido. Y a pesar de todos sus errores, él dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios. Entendió que Dios lo había escogido desde aún antes de nacer. En el Salmo 139, el versículo 13 al 16 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, dice aquí el rey David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejiste en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David comprendió que él había nacido con un propósito definido por Dios, que Dios lo había escogido aún desde el vientre de su madre. No fue solamente el hecho de que fuera rey. Ese no era el propósito real. El reinado era un instrumento para poder lograr el propósito. Lo importante y realmente trascendental era que David iba a llevar al pueblo de Israel a una verdadera adoración a Dios, y que de ese linaje vendría el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Jesús nació también con un propósito definido, un propósito el cual cumplió a cabalidad. Él nació para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito definido por Dios. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos nuestro propósito en esta vida? Sería la pregunta para reflexionar el día de hoy. Hay un propósito macro de Dios en la humanidad, de predicar, de ir, de hacer discípulos, de llevar el mensaje de salvación a todas las almas. Pero hay un propósito individual para cada uno de nosotros. Un propósito específico que tiene que ver con los planes de Dios. Pero si en estos momentos nosotros no estamos cumpliendo ese propósito, o ni siquiera sabemos cuál es ese propósito, significa que sencillamente estamos perdiendo el tiempo en esta tierra. Porque nacimos con un propósito específico de Dios para cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, también nacimos para impactar una generación. Después de haber hecho la voluntad de Dios, David dice que impactó su propia generación. Eso lo dice el versículo que leíamos. Después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación. Dios permite que nazcamos en un tiempo específico, en un hogar específico, en una familia específica. Dios es el que se encarga de que en la generación que me correspondió nacer, nosotros podamos llevar a cabo ese propósito que nos ha dado. Si nacemos en una generación específica, en una familia específica, es porque es en ese tiempo y en ese espacio, en ese lugar, con esas personas con las cuales nosotros debemos llevar a cabo nuestro propósito de parte de Dios. Dios permite
que cada uno de nosotros estemos en los lugares precisos que Él hacía destinado. Si usted se congrega en la iglesia Benecer Central, es porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo en medio de esta congregación para impactar a una ciudad, para impactar un barrio, para impactar un país. Pero nosotros debemos descubrir si estoy cumpliendo esos propósitos. ¿Estoy cumpliendo ese propósito de Dios en esta generación? ¿Estoy dejando una huella imborrable en la vida de los que están a mi alrededor? Llámese laboral, educativamente, ministerialmente, llámese familia, llámese vecinos. ¿Estoy dejando yo esa huella que debemos dejar, esa huella imborrable, que es el cumplimiento de ese propósito de Dios? Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros con dones y con talentos para cumplir ese propósito específico. Y un día va a pedir cuenta de esos dones. Un día nos va a llamar a cuenta, un día nos va a decir qué hice con esos dones que Él me dio. Y es allí donde nosotros tendremos que rendirle unas buenas cuentas al Señor. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, aquí está el don que me diste, tuve miedo y lo escondí. O Señor, aquí está. Yo multipliqué ese don, esos dones que me diste y tengo el doble. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor? El propósito de Dios no es sencillamente de que yo alcance una posición, que yo alcance una profesión, que yo sea psicóloga, médico, que sea evangelista, líder. No, eso no es el propósito. Esa es la herramienta para desarrollar el propósito de Dios. Recordemos la vida de José. Dios tenía un propósito definido con José. Y ese propósito no era solamente que él llegara a ser el gobernador de Egipto. Esa era la herramienta de Dios para cumplir su propósito. El propósito de Dios con José era preservar su pueblo. Y de esa manera, él marcó una generación. José marcó una generación. ¿Por qué? Porque José fue quien ayudó a que el pueblo del Señor fuera preservado en medio de una hambruna. Muchas veces nosotros no podemos lograr comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas porque sencillamente estoy desconectado de Dios. Porque estoy tan, pero tan desconectado de Dios que simplemente estoy conectado con el mundo, con mis propios deseos carnales, con mi ambición, con el orgullo, con alcanzar metas, con mis negocios, con el trabajo, con el reconocimiento. Estoy tan enfocado tal vez en mi propio liderazgo, en la esposa, en el esposo, en el novio, en la novia, en los hijos. Me desenfoco totalmente de Dios y desvío mi camino hacia mirar a otros lugares que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Y no es que descuidemos nada de eso, no. Todo eso, nuestra familia es importante, el trabajo es importante, el servir al Señor es importante, el liderazgo es importante, pero sin desenfocarnos, sabiendo de que siempre nuestra mirada tiene que estar en el autor y el consumador de nuestra fe en Jesucristo, no en nosotros mismos, no en alcanzar nuestras propias metas, no en satisfacer nuestras propias necesidades, sino en alcanzar el propósito de Dios, en hacer su voluntad en esta tierra, para lo cual he nacido. Al final, cuando nosotros nos desenfocamos y empezamos a mirar cosas a nuestro alrededor,
resulta que cuando he logrado todo eso, me siento totalmente vacío. Me siento insatisfecho. Porque nada de eso que yo quiera lograr humanamente y carnalmente para satisfacerme a mí mismo va a llenar mi vida. Lo único que puede llenar mi alma es cumplir la voluntad de Dios para mí en esta tierra. Pero si me mantengo allí conectado con el Señor, pasará lo que dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Si mantenemos nuestra mirada firme al Señor, si nos mantenemos fiel a Él, si mantenemos enfocados en donde debemos estar enfocados en el Señor, así como David, puede que cometamos errores, puede que nos equivoquemos, puede que fallemos, pero ahí estaremos delante de la presencia del Señor, diciéndole: aquí estoy, Señor, con mi corazón humillado delante de ti, con el deseo ardiente de cumplir tu voluntad en mi vida. Y eso ayudará a nuestras vidas totalmente a cobrarle un sentido, a sentirnos plenos, a sentirnos llenos, a pesar de todo lo que podamos ver fallado. Si nosotros perseguimos ese propósito de Dios y seguimos persistiendo en alcanzar y lograr hacer la voluntad del Señor, Dios estará con nosotros y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Concluyo diciéndonos el pasaje bíblico que David, después de haber hecho la voluntad de Dios, fue que murió. Después, dice el pasaje, después de haber hecho la voluntad de Dios y de haber impactado su propia generación, entonces fue enterrado con sus antepasados. No va a ser ni antes ni después que vamos a morir. Va a ser en el tiempo preciso de Dios, porque el tiempo de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. No va a ser ni antes ni después, pero que mientras estemos en esta tierra, los años que el Señor permita que estemos aquí, nosotros podamos cumplir ese propósito, así como David, así como muchos héroes de la Biblia, como José, así como Abraham, así como cada una de esas personas que valientemente sacaron adelante ese propósito de Dios, a pesar de que les costó mucho. Si nacemos con propósito, todos nosotros, los hijos de Dios, nacemos con un propósito definido de parte de Dios. Lo que tenemos es que encontrar en la presencia de Dios cuál es ese propósito por el cual yo debo vivir cada uno de mis días. Y que al final de nuestros días, o cuando nosotros ya vayamos a partir con el Señor, podamos estar satisfechos de que cumplimos con lo que el Señor nos había pedido. ¿De qué yo quiero estar lleno al final de mi vida? Amigo que me escuchas, ¿de qué quieres estar lleno al final de tus días? ¿De lo que el Señor quiere para ti o de los placeres y complacencias carnales? Si vas a estar lleno del Señor, busca al Señor. Si quieres estar lleno del Señor, necesitas buscar al Señor. Necesitas cada día de tu vida ir delante de su presencia y pedirle que te ayude a cumplir ese propósito. Búscale, abre tu corazón a Cristo, deja que Él entre a tu vida y deja que el Señor empiece a obrar en ti. Y así verás cómo la vida sí tiene un propósito, sí tiene un significado y puede darle un sentido real, Cristo Jesús, a tu vida. Que el Señor les bendiga y que su palabra siga siendo ese efecto en cada uno de los corazones para vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, siga hablando a cada vida y a cada corazón. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo
de nuestro ser y que esta palabra, Señor, haga el efecto por la cual tú la has enviado. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.